muchos acontecimientos violentos que cambiaron el curso de la humanidad de una forma irreversible y dramática. Pero hay otros muy distintos que no surgieron por obra humana. Ellos, en su misterioso designio divino, previnieron a la humanidad de su autodestrucción. Dios, en su infinita misericordia, habla de 1000 formas a sus hijos, pero ellos a menudo no quieren escuchar, cometiendo así infinidad de errores. Desde los comienzos del cristianismo, muchos hombres y mujeres lucharon y ofrendaron su vida para que hoy todos podamos ejercer nuestra fe. Lamentablemente, hoy, en pleno siglo XXI, la lucha se transforma en que aquel hombre liberado no se ahogue en el relativismo y no construya su mundo de espaldas a Dios. Hoy las apariciones de la Virgen de Fátima, con sus 3 secretos totalmente revelados, surgen para mostrarnos con fidelidad nuestro pasado, para iluminar nuestro presente y sobre todo para recordarnos la necesidad urgente de conversión sincera para reparar las grandes faltas y crímenes del mundo. Acompáñennos, amigos, a recorrer el significado actual de estas apariciones. Conozcamos a aquellos que Dios eligió para ser portadores del mensaje de María Santísima y revivamos junto a Juan Pablo II los caminos que nuestra Iglesia recorre en la búsqueda de nuestra salvación. Portugal es una de las más viejas y tranquilas naciones de Europa. Situada al lado oeste de la península ibérica, adquirió rápidamente una gran vocación marítima, siendo descubridores de las primeras rutas marítimas a la India, al Brasil, a China y a Japón. En la actualidad, Portugal goza de una economía fuerte y es uno de los centros turísticos de Europa. Pero Portugal, en 1914, era algo totalmente distinto. La Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra, desangraba lentamente el corazón de toda Europa. Esta tragedia duraría más de 4 años, trayendo consigo millones de muertos y crisis total en todo el mundo. Portugal, como muchos países, también formaría parte, aunque ya dentro de sus propias fronteras, vivirá su propio conflicto, producto de un agresivo totalitarismo, el mismo que desembocó en la Revolución de 1910, provocando una aguda separación entre la Iglesia y el Estado. De esta ruptura, la Iglesia sufrió la confiscación de sus propiedades y la disolución de las congregaciones religiosas. Las clases dirigentes del país eran abiertamente antirreligiosas y sus gobernantes decisivamente anticlericales, lo cual llega a extrañar, ya que es característica propia del Señor dirigir sus palabras a los sencillos. Es así que, a diferencia de los centros cosmopolitas, fueron las áreas rurales los últimos reductos de una sólida fe religiosa. Es en esta atmósfera cargada de conflictos donde la bendita Virgen María eligió a tan solo 3 pequeños niños de un villorrio rural en Fátima para que sean receptores y testigos de un importante mensaje. Las apariciones tomaron raíz en una serie de eventos místicos que empezaron en 1915. Los 3 pequeños, Lucía dos Santos, de 9 años, y sus 2 primos más jóvenes, Francisco y Jacinta Marto, estaban pastando un rebaño de ovejas en la campiña a las afueras de Fátima. Según testimonios, Lucía se percató de una nube translúcida que parecía tener una forma humana.
Esta se movió a través del cielo y finalmente se posó sobre un soto de pinos. Un año después, en el verano de 1916, cuando los niños conducían sus rebaños hacia una pradera llamada Cousa Bella, fueron sorprendidos por una súbita tormenta. Se guarecieron en una cueva cercana, y es aquí que luego de completar un breve rosario, se acercó a ellos una nube transluciente que Lucía había visto el año anterior. Pero esta vez la nube se movió hacia ellos y finalmente tomó la forma de un transparente joven. Él mismo se identificó. No teman, soy el ángel de la paz. Recen conmigo. Entonces, ya situado en la tierra, rezó: Mi Dios, yo creo en ti, yo te adoro y yo te amo. Te pido perdón por todos aquellos que no creen, que no te adoran y no te aman. El ángel pronunció este rezo por 3 veces. Cuando se levantó le dijo a los niños: Recen de esta manera. Los corazones de Jesús y María están atentos a las voces de sus súplicas. Diciendo esto, se desvaneció. Los niños estaban rebosantes de gozo y en estado de éxtasis. Repitieron este rezo por un largo tiempo, tal como el ángel lo había hecho. Temiendo el ridículo y la censura, no contaron a nadie el suceso. Muchas semanas después, el ángel se les apareció de nuevo y les pidió que solicitaran un gran don, ofrecieran grandes sacrificios y aceptaran cualquier sufrimiento que el Señor les enviara. En esta tercera y final aparición es cuando el ángel trajo consigo un cáliz y sostuvo sobre él una hostia. Antes de ofrecer la hostia a Lucía, la única que había recibido la primera comunión, el ángel se postró en el suelo y dijo: La Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo los adoro profundamente y les ofrezco el más precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en reparación por todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con el cual Él mismo es ofendido. Y a través de los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y el Inmaculado Corazón de María, yo te suplico por la conversión de los pobres pecadores. Repitió este rezo por 3 veces, y luego de levantar la hostia, dijo: Toma y bebe el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente insultado por la ingratitud humana. Haz reparación de sus crímenes y consuela a tu Dios. Con esto le dio la hostia a Lucía y permitió que los otros niños bebieran del cáliz. El mensaje del ángel no es otra cosa que la muestra generosa de la divina pedagogía, la misma que busca preparar los corazones. Cuando Dios quiso enviar a María Santísima a Fátima con un mensaje tan urgente para la humanidad, prepara la venida de María con la visita del ángel de la paz, quien a su vez prepara el corazón de los niños, llevándoles la oración y la Eucaristía. Este primer encuentro con el ángel es la síntesis de una importante enseñanza conciliar que nos recuerda que la Eucaristía es la cumbre de la vida cristiana.
Estos humildes pastorcitos descubrirán en Jesús un amigo, un confidente, y comulgar se convertirá en su mayor tesoro. Es así que el día tan especial llegó. El 13 de mayo, los pequeños pastores estaban llevando sus rebaños a las llanuras de Cova da Iria, cuando fueron deslumbrados por un rayo muy brillante. Pensando que era un relámpago, ellos corrieron a cobijarse al abrigo más cercano que pudieron encontrar cerca a un alto árbol de roble. Un segundo rayo brillante nuevamente los asustó, y entonces ellos corrieron desde el árbol hacia el este buscando un mejor refugio. Ellos fueron sorprendidos al ver un brillante globo de luz revoloteando sobre un pequeño arbusto que estaba directamente en su camino. En el medio de la luz se encontraba una señora de mirada tierna, vestida de blanco brillante y con las manos juntas sobre su pecho en actitud de rezar. En su mano derecha llevaba un rosario. Su voz, como la recuerdan los pastorcillos, sería suave y melodiosa. Los niños, sorprendidos pero no temerosos, preguntaron: ¿de dónde es su merced? Mi patria es el cielo. ¿Y qué desea de nosotros? Vengo a pedirles que vengan el 13 de cada mes a esta hora. En octubre les diré quién soy y qué es lo que quiero. ¿Y nosotros también iremos al cielo? Lucía y Jacinta sí. ¿Y Francisco? Los ojos de la aparición se vuelven hacia el jovencito y lo miran con expresión de bondad y de maternal reproche mientras va diciendo: él también irá al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios. Y la Santísima continuó diciéndoles: quieren ofrecerse al Señor y estar prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que Dios permita que les lleguen, y ofreciéndolo todo en desagravio por las ofensas que se hacen a nuestro Señor. Sí, señora, queremos y aceptamos. Con un gesto de amable alegría, al ver su generosidad, les dijo: tendrán ocasión de padecer y sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá y asistirá. Un mes después, se produce la segunda aparición. En ella, la Santísima Virgen le dice a los 3 niños: es necesario que recen el rosario y aprendan a leer. Lucía le pide la curación de un enfermo y la Virgen le dice que se convierta y el año entrante recuperará la salud. Lucía le suplica: señora, ¿quiere llevarnos a los 3 al cielo? Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré muy pronto. Pero tú debes quedarte aquí abajo, porque Jesús quiere valerse de ti para hacerme amar y conocer. Él desea propagar por el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. ¿Y voy a quedarme solita en este mundo? No, hijita, sufres mucho, pero no te desanimes, que yo no te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y yo seré el camino que te conduzca a Dios. Ante este nuevo camino que se abre a la humanidad
y de la cual solo 3 pastorcitos son testigos, existirá una constante en cada una de las siguientes apariciones. El persistente pedido de la Virgen por el rezo de rosario. Su práctica sería sugerida antes de las apariciones por el Papa León XIII, quien en sus encíclicas impulsará el valor de esta oración mariana, la cual se convierte en el arma del cristiano en su camino de conversión. Es esta la oración que pone fin a las guerras y de la cual los pastorcitos supieron hacer de cada uno de sus misterios un camino para su propia santidad. Ya hay 4.000 personas en este 13 de julio de 1917. Nuestra Señora les dice a los videntes: es necesario rezar el rosario para que se termine la guerra. Con la oración a la Virgen se puede obtener la paz. Cuando sufran algo, digan: oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. La Virgen abrió sus manos, un haz de luz penetró en la tierra, apareció un enorme horno lleno de fuego y en él muchísimas personas semejantes a brasas encendidas que levantaban hacia lo alto por las llamas, volvían a caer gritando entre lamentos de dolor. Lucía dio un grito de susto. Los niños levantaron los ojos hacia la Virgen como pidiendo socorro y ella les dijo: ¿han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Si se reza y se hace penitencia, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. Pero si no se reza y no se deja de pecar tanto, vendrá otra guerra peor que las anteriores, y el castigo del mundo por sus pecados será la guerra, la escasez de alimentos y la persecución a la Santa Iglesia y al Santo Padre. Vengo a pedir la consagración del mundo al corazón de María y la comunión de los primeros sábados en desagravio y reparación por tantos pecados. Si se acepta lo que yo pido, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Pero si no sucede esto, una propaganda impía difundirá por el mundo sus errores y habrá guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchas buenas personas serán martirizadas y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones quedarán aniquiladas, pero al fin mi inmaculado corazón triunfará. Y añadió Nuestra Señora: cuando recen el rosario, después de cada misterio, digan: oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Poco antes de que estas apariciones empezaran, la revolución bolchevique irrumpió y llevó a Rusia a la senda del comunismo. Más de 35 millones de católicos devotos fueron asesinados por Stalin, ya sea en el Gulag o mediante sus escuadrones de aniquilamiento. Rusia anexó un número de países vecinos a la URSS y el comunismo se volvió un dogma que reemplazó al fascismo como la mayor amenaza global a la libertad y dignidad personal. Esta aparición no fue posible el 13 de agosto
porque el alcalde mantuvo retenidos a los 3 pastorcitos, quienes fueron amenazados de muerte con el único fin de que revelen el secreto de las apariciones. Días después, y sin ceder a las amenazas que tuvo lugar la aparición, en ella la Santísima Virgen les dirá que recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Tienen que recordar que muchas almas se condenan porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellas. El Papa Pío XII siempre diría que esta frase era la que más le impresionaba del mensaje de Fátima y exclamaba: misterio tremendo, que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que se hagan por los pecadores. Desde esta aparición, los 3 niños se dedicaron a ofrecer todos los sacrificios posibles por la conversión de los pecadores y a rezar con más fervor el rosario. Ellos iniciarán un camino de penitencia, inventando maneras de sacrificarse. No bebían agua cuando tenían sed y daban su comida a otros niños, o incluso a los animales. Usaban un cordel en la cintura para mortificarse, pero ellos mismos notarían que el mayor y más continuo de los sacrificios era la perfección en todo lo que hacían. En esta quinta aparición se hacen presentes unas 12.000 personas. En ella, Nuestra Señora les recomienda a los videntes que sigan rezando el rosario y anuncia el fin de la guerra. Lucía le pide por varios enfermos. La Virgen le responderá que algunos sí se curarán, pero que otros no, porque Dios no se confía de ellos, y porque para la santificación de algunas personas es más conveniente la enfermedad que la buena salud. Por último, invitará a todos a presenciar un gran milagro el próximo 13 de octubre. Última aparición, 13 de octubre de 1917. En este día hay 70.000 personas. La aparición dice a los 3 niños: yo soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este sitio me construyan un templo y que recen todos los días el Santo Rosario. Lucía le dice los nombres de bastantes personas que quieren conseguir salud y otros favores muy importantes. Nuestra Señora le responde que algunos de esos favores serán concedidos y otros serán reemplazados por favores mejores. Y añade: pero es muy importante que se enmienden y que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aire de tristeza,
La Santísima Virgen dijo estas sus últimas palabras de las apariciones: que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Lucía afirma que de todas las frases oídas en Fátima, esta fue la que más le impresionó. La Santísima Virgen, antes de despedirse, señaló con sus manos hacia el sol y entonces los 70.000 espectadores presenciaron un milagro conmovedor, un espectáculo maravilloso, nunca visto. La lluvia cesó instantáneamente. Había llovido desde el amanecer y era mediodía. Las nubes se alejaron y el sol apareció como un inmenso globo de plata o de nieve que empezó a dar vueltas a gran velocidad, esparciendo hacia todas partes luces amarillas, rojas, verdes, azules y moradas, y coloreando de una manera hermosísima las lejanas nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la muchedumbre que allí estaba presente. De pronto el sol se detiene y empieza a girar hacia la izquierda, despidiendo luces tan bellas que parece una explosión de juegos pirotécnicos, y luego la multitud ve algo que la llena de terror y espanto. Ven que el sol se viene hacia abajo, como si fuera a caer encima de todos ellos y a carbonizarlos. Y un grito inmenso de terror se desprende de todas las gargantas. «Perdón, Señor, perdón». Fue un acto de contrición dicho por muchos miles de pecadores. Este fenómeno natural se repitió 3 veces y duró 10 minutos. Luego, el sol volvió a su sitio y los miles de peregrinos que tenían sus ropas totalmente empapadas por tanta lluvia quedaron con sus vestidos instantáneamente secos. Y aquel día se produjeron maravillosos milagros de sanaciones y conversiones. La Primera Guerra Mundial finalizó un año después. Toda esta cadena de sucesos milagrosos y promesas tan esperadas por la humanidad van recayendo en estos 3 pastorcitos, los mismos que de manera admirable van asumiendo una conciencia tan grande del pecado, solo comparable con su lucha incansable por la santidad. Los pontífices que siguieron a la época de las apariciones, como Pío XII, fueron pontífices que tuvieron que soportar mucho sufrimiento, a causa no solo de los insultos y desprecios a su persona, sino también por ver sufrir mucho a la Iglesia. La historia del siglo XX es una historia de grandes conflictos y persecuciones, los cuales llegaron a su punto máximo durante la Guerra Fría, punto de quiebre tan duro para la Iglesia. Ciudad del Vaticano, 13 de mayo de 1981. Ese día tan especial en la historia de las apariciones de Fátima, sucedió un hecho muy doloroso y a la vez profético. Mientras el Papa sostenía en sus brazos a una niña, Ali Akka apuntaba una Browning 9 milímetros. Después de eso, 2 balazos silenciaron toda la ciudad santa.
Papa está herido. Juan Pablo II, una vez recuperado de sus heridas y convertido en ejemplo de perdón y reconciliación, no cesará en trabajar por devolver la fe a Europa, especialmente a su natal Polonia. En medio de las persecuciones y los males traídos por el comunismo, al final quedará la promesa de ver triunfar el Inmaculado Corazón de María. Luego de estas apariciones, y como fue anunciado, tanto Francisco como Jacinta morirán al poco tiempo. Francisco, después de una grave dolencia, murió en la casa de sus padres con apenas 11 años. A este pequeño pastor se le recuerda como un verdadero contemplativo. Era habitual verlo en total entrega a la oración y a la intimidad con Jesús. De sus memorias se sabe que rezaba noches enteras. ¿Qué diría aquella criatura de 9 años a Dios? ¿Qué fuerza interior impulsaría a Francisco a mantenerse en vela? De él también se recuerda su coraje en los momentos de prisión. Los tres preferirían la muerte antes de revelar el secreto confiado por la Virgen. Francisco, el contemplativo, como se le conoce, dedicará su tiempo a rezar muchos rosarios por los enfermos y en sus palabras de niño dará consuelo y esperanza a los sufrientes. Jacinta, como lo había profetizado la Virgen, murió sola a los 10 años de edad, en un hospital de Lisboa, el 20 de febrero de 1920, menos de un año después que su hermano. De ella se conoce su amor incondicional a la Iglesia, a pesar de contar con solo 7 años y no tener el conocimiento para comprender en su totalidad los duros mensajes acerca de la destrucción de Rusia y sobre el aniquilamiento de muchas naciones. Ella sí comprendió que la Iglesia y el Papa iban a sufrir persecución. Ella dedicará sacrificios y oración por toda la Iglesia. Impresionada por su visión de infierno, ofrecerá penitencias y mortificaciones para salvar el alma de los pecadores. Es de sus memorias su deseo constante de que los hombres puedan comprender el gran amor que tanto el corazón del Señor como el de Santa María tienen a cada uno de nosotros. Sor Lucía fue la única sobreviviente de las apariciones hasta el año 2005. Ella será convocada a la casa del Padre un día 13 de febrero, fecha tan peculiar como aquel 13 de mayo de 1917, cuando tuvo su primer encuentro con la Madre. Ella, ya madura en su fe, dirá del infierno: es una realidad, es un fuego sobrenatural, no físico, y no puede ser comparado al fuego que arde de madera o de carbón.
El tercer mensaje, hoy abiertamente conocido, dará referencia a los sufrimientos del Papa y de la Iglesia. Ellos verán muchos sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones, todos muertos por odio a la fe. Es por esta razón que el ángel del tercer secreto pide: penitencia, penitencia, penitencia. De este clamor, Sor Lucía diría que le resultaba cada vez más claro que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer crecer siempre más en la fe, en la esperanza y en la caridad. El legado de estos pastorcitos tuvo quizá un esperanzador desenlace. Como la Virgen lo anunció, la Iglesia tendrá que sufrir mucho, lo cual se constató durante todo el siglo XX. Pero es desde el dolor de un Papa herido desde donde se emprenderá grandes esfuerzos por cumplir el pedido de la Virgen, el cual en 1984 se completará cuando se ofrezca el mundo, incluyendo Rusia, al Inmaculado Corazón de María. Tiempo después, en 1989, la cortina de hierro caería, y con ella el miedo de la guerra y del ateísmo. Pero el corazón del hombre no se arrepentirá del todo, y su pecado dará vida al materialismo, y con él nuevas guerras, limpiezas étnicas, persecuciones, terrorismo, secuestros de personas, droga, y los atentados contra los hijos por nacer y contra la familia harán que volvamos a reactualizar el llamado de Fátima, que no es otro que un llamado a la conversión verdadera. Es Fátima el recuerdo vivo de la Santísima Virgen, quien vino aquí como Madre de la Humanidad a pedir a los hombres, sus hijos, a que no ofendan más a Dios, nuestro Señor, quien ya ha sido muy ofendido. Es su maternidad divina, aquella dada al pie de la cruz, la que la impulsa a hablar y pedir por nosotros. Rezad. Rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Tanto Francisco como Jacinta son beatificados el 13 de mayo del año 2000. Hoy los restos de ambos descansan en el transepto de la Basílica de Fátima. De ellos, Juan Pablo II dirá: Yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Que el mensaje de su vida permanezca siempre vivo para iluminar el camino de la humanidad.